OpenAI acaba de anunciar su nuevo modelo de lenguaje GPT-4o. En medio de que todos esperábamos un nuevo lanzamiento del chat de GPT-5, OpenAI nos sorprende con esto y además con una nueva novedad para todos los usuarios Apple. Y aquí te lo voy a comentar todo. Hey, how's it going? Hey there, it's going great. Y partimos con esta novedad que tiene para todos los usuarios Apple y en especial para los usuarios de Mac, con la incorporación por fin de manera nativa de ChatGPT con una aplicación en la App Store. Con esta aplicación podremos interactuar de una manera más fluida y más intuitiva con todo lo que tiene el Mac incorporado. Hablamos de imágenes, videos, voz y texto. Todo esto en una sola aplicación ya de forma nativa y complementaria a lo que puede hacer nuestro Mac. Una integración que se da solo a semanas de la WWDC, la conferencia mundial de desarrolladores de Apple, y se espera que se anuncie esta colaboración que estaría trabajando Apple y OpenAI en este desarrollo de la inteligencia artificial generativa que ya viene rumoreándose desde hace mucho, que incorporará los iPhone, los iPad y ahora también los Mac. Una integración que para mí no es nada casual, sino que tiene que ver también con este trato que ya nos había anunciado Mark Gurman de Bloomberg, de que ya el trato estaba hecho y de que ya se incorporaría esta tecnología de inteligencia artificial generativa a los modelos de Apple. Otro de los anuncios fue la actualización de su interfaz web, en donde si no está actualizado hoy, se actualizará durante esta semana, según informó. Otra de las actualizaciones que ha lanzado OpenAI se refiere a la interfaz que tiene ChatGPT, en donde ahora esperan sea más amigable y más intuitiva para todas tus preguntas, para todas tus respuestas e inclusive para todo lo que tú quieras hacer con video o imágenes. Pero ahora vamos a lo importante, el lanzamiento de GPT-4o. Sí, así es, todos esperábamos GPT-5, sin embargo OpenAI nos sorprende con este lanzamiento de ChatGPT-4o, una nueva tecnología que busca ser más rápida y más potente, inclusive ahora con la incorporación de video, de imágenes, de textos, de voz e inclusive que te va a poder responder. Algo también novedoso que es que estará disponible para todas las personas, para todos los usuarios que tenemos ChatGPT de forma totalmente gratuita. Eso sí, para las personas que tienen su suscripción premium, esta de $20, estarán las respuestas más extensas, tendrán una capacidad mayor, pero ya eso va dependiendo de lo que tú quieras hacer. También en esta línea estará disponible el Marketplace o la Store que tienen, en donde estará abierta para todos los usuarios, en donde podremos revisar, inclusive quienes no tenemos el premium, poder revisar esta Store si queremos algo, si queremos revisar aquí para acá, todo ahora estará abierto para todo público. Otra de las novedades también que hablamos y que nos anunció durante este fin de semana Mark Gurman es esta integración que tiene ya listo, cerrado Apple con OpenAI, y también se da este lanzamiento de la app nativa que va a tener los Mac del chat de GPT. Es que ya está cerrado todo, la inteligencia artificial generativa llega al fin a Apple y a todos los dispositivos y de manera nativa. Algunos hablan de que Apple estaría desarrollando su propia inteligencia artificial generativa, sin embargo está trabajando con OpenAI y con Gemini de Google, estarían ahí trabajando, pero eso ya estaría un poco más alejado. Lo que sí es cierto es que con OpenAI ya estaría todo cerrado y este nuevo lanzamiento que tienen con la aplicación para Mac es fruto de aquello. ¿Y qué podemos esperar de la WWDC, la conferencia mundial de desarrolladores de Apple? Es que se anuncie la integración definitiva de esta inteligencia artificial a los productos desde a partir del iOS 18, lo cual potenciaría de una forma total la inteligencia artificial en nuestros dispositivos de Apple. También en esta misma línea, una cosa que mostraron los fundadores de OpenAI es esta integración que tiene con video, como les mencioné, y que funcionaría algo así como el Rabbit R1. Recordarán este instrumento de inteligencia artificial que te permitía con un botón explorar y darte respuesta a todo, y que finalmente fue un fracaso. Ahora estaban haciendo eso mismo, estaban con un celular, te reconocía donde tú estabas,
Quizás, esto es una especulación, con el botón de acción que tenemos en los iPhone 15 podremos utilizarlo directamente con ChatGPT y que nos muestre todo alrededor, tal como prometía hacerlo el Rabbit R1. En conclusión, un anuncio totalmente sorprendente y que espera renovar y reimpulsar esta idea que tenemos de los chats de inteligencia artificial generativa, totalmente ahora de la mano con Apple. Yo creo sinceramente va a explotar y va a hacer que nuevamente volvamos a ver la inteligencia artificial, que durante los últimos tiempos todo tiene inteligencia artificial, pero nada novedoso, y yo creo que ahora con Apple podrá darle ese nuevo aire que necesita esta tecnología. Y bueno, si te sirvió este video, te resultó útil, entretenido, no olvides dejarme un me gusta, suscribirte y también dejar un comentario aquí. ¿Qué te parece esta nueva integración que tiene Apple ahora con ChatGPT de forma nativa? Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.